Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nueva vez en La Hora con Gregory. Este programa pienso que la mayoría del contenido será con referencia al turismo dominicano y también, por supuesto, al mundo turístico internacional en ese sentido. Don Juan Yadó es persona idónea para conversar sobre el tema. Don Juan, saludos. La invitación en este momento se basa precisamente para que usted nos ilustre un poco del turismo en República Dominicana. Vemos que empezando la semana una encuestadora reputada de un medio de comunicación muy notorio plantea que el turismo es el principal eslabón que refuerza la imagen positiva que el presidente ha tenido en el resultado de la encuesta, en el orden de un 73%. Luego vienen otras instituciones, salud pública, que la seguridad, que el deporte, en fin, diferentes renglones. Pero el soporte principal de la imagen positiva que pueda tener el gobierno se encuentra en el turismo. ¿Qué es el turismo para República Dominicana hoy día? Tú te refieres, por supuesto, a la encuesta Gallup Diario Libre, que salió recientemente, y donde aparentemente la población valora y justiprecia el papel que ha jugado el desarrollo turístico en estos 6 años últimos del gobierno del presidente Abinader. Yo creo que eso está justificado porque ciertamente el sector turístico ha tenido un crecimiento y primero una recuperación después de la pandemia y luego un crecimiento sostenido muy esperanzador para el país. Todo apunta como que seguiremos creciendo a pesar de las dificultades geopolíticas. Por ejemplo, en este primer cuatrimestre, de toda la inversión extranjera que ha habido, un 27% está dedicada a desarrollo turístico. Eso es una señal de que la inversión extranjera en el sector no se ha amilanado por el hecho de los problemas del Medio Oriente. En consecuencia, yo creo que es una percepción correcta de que el crecimiento del sector juega un papel político en el sentido de apuntalar la imagen y gestión del presidente Abinader. Y creo que las perspectivas son muy buenas para el resto del año. ¿Cuál es la injerencia formal en la práctica que tiene el Ministerio de Turismo, por ejemplo, en las zonas hoteleras, en los grandes enclaves de hoteles del país, en cualquier zona, donde se siente en el día a día, cosas que uno como usuario cuando uno va a un hotel no lo siente, en la presencia del Ministerio de Turismo, o solamente se queda en la parte institucional y de respaldo, por ejemplo, en el esquema de seguridad jurídica que usted menciona? Bueno, hay razones para creer que la presencia del Ministerio de Turismo en algunos aspectos es bastante notable, pero en otros no. Inclusive, más recientemente han surgido reclamos de parte de prominentes hoteleros y desarrolladores turísticos con relación al desorden vial y arrabalización que está sufriendo el polo de Punta Cana Bávaro. Ese es un reclamo que está muy bien justificado, porque viene haciéndose hace varios años. El entorno del enclave hotelero en ese polo turístico no se compara ni por asomo con lo bien planificado y ordenado que está Cancún, nuestro principal competidor, y a un Varadero en Cuba.
nuestro segundo más importante competidor. De manera que la intervención del Ministerio de Turismo en la provisión de un plan de desarrollo urbano para ese polo es una tarea urgente que el Ministerio alegremente ha ignorado por varios años. Quiero darle un testimonio. Recientemente me estaba hospedado en uno de esos hoteles del este, de Bávaro específicamente. Había el lindero de una de las áreas, de uno de los laterales del hotel, del complejo, daba precisamente a la fila de habitaciones en las que estaba la habitación que yo ocupaba. Entonces quedaba a 2 metros de la habitación, la pared. Hasta ahí llegaba en toda esa línea los límites, las instalaciones del hotel. Luego de esa pared, que no era muy alta, lo que existe es un arrabal urbanístico. Un arrabal urbanístico. Vergonzoso, vergonzoso. Entonces, es muy cierto que el desorden que hay en ese aspecto afecta de una u otra manera. Bastaría que 2 o 3 desaprensivos lancen un gancho por una soga, se trata porque el muro no es tan alto. Y la música estridente, desorganizada, el bullicio de la beventina, porque habían, coincidencialmente es un área, esa parte de esa calle, de 5 o 6 bares que a la 1, a las 2 de la mañana están en sus buenas, fin de semana. Sí. Y eso, y visualmente, también porque hay algunas de esas edificaciones pasan de 2 pisos, edificaciones en condiciones no buenas, sino construidas sin ningún tipo de exigencia arquitectónica, porque son arrabales sociales, penoso lo visual. Entonces, wow, qué impacto tan... Yo que sabía lo que estaba pasando ahí porque soy dominicano, no sé qué reacción pueda tener un extranjero cuando oiga el bullicio y vea lo que se veía. No sé qué reacción podría tener, si se lo encontrarían algo pintoresco, entretenido, o estarían aterrorizados, atemorizados, porque no es bonito lo que se ve. Bueno, a ese polo lo ayuda el hecho de que el patrón prevaleciente de estadía es la del todo incluido. Los huéspedes permanecen dentro del hotel y el hotel es básicamente una burbuja de bienestar por donde quiera y en consecuencia yo presumo que tiene un impacto no muy desastroso lo que pueda estar sucediendo en el entorno de los hoteles, porque el problema no son los hoteles, el problema es el entorno. Hay un desorden en cuanto, por ejemplo, las construcciones que se han multiplicado enormemente en años recientes debido al auge que está tomando la renta corta, que está a su vez compitiendo con los hoteles en términos de oferta de alojamiento. De manera que yo no creo que haya, que se esté dando un impacto desastroso. Y la prueba de eso es el hecho de que en estos primeros 4 meses del año, el polo ha tenido unas tasas de ocupación nunca antes vistas. Inclusive hubo un mes que la tasa de ocupación hotelera promedio fue de 95%. Eso se debió en parte a los problemas que tuvo México, nuestro principal competidor, con la muerte del narcotraficante llamado El Mencho. Muchos turistas americanos decidieron no ir a México y
en vez de ir a México, venir al Caribe. A nosotros nos ha beneficiado mucho eso. El hecho de que la guerra del Medio Oriente ha encarecido el costo del fuel oil, del jet fuel para los aviones, ha causado cancelaciones de vuelos a Cuba, además de las medidas restrictivas que ha impuesto la administración Trump contra Cuba. Eso nos ha favorecido a nosotros. En cierta medida, esos eventos que no son causados por nosotros, han sido responsables de que las tasas de ocupación han sido históricas. Pero eso no quiere decir que por esa razón tú dejes de deteriorar el entorno, porque en el trayecto entre el aeropuerto y el hotel, obviamente que los visitantes ven el entorno y en consecuencia pueden llevarse una mala imagen. ¿Qué pudo haberse hecho? Porque Punta Cana y Bávaro, en temas de desarrollo urbanístico, turístico, se puede decir estaba en cero hace 40, 50 años. Sin embargo, el Estado, de manera no eficiente, poco eficiente y de manera deplorable, permitió que se rabalizara, que no hubiese una norma, cuando todo estaba para hacerse como se decidiera. Pero al no decidirse nada, el libre albedrío es lo que ha primado. Ya es poco lo que puede hacerse. No, hay una urgente necesidad de que se desarrolle un master plan de desarrollo urbano. Pero en base a qué área, don Juan, porque y lo que está establecido, que está dañado, que está rabalizado, a reestructurarlo. No necesariamente reestructurarlo. El plan de desarrollo urbano lo que contemplaría primero sería la ordenación del tránsito, el embellecimiento de ciertos entornos, el ornato, la regulación de las edificaciones. En todo eso, el Ministerio de Turismo no necesariamente es el principal responsable. El principal responsable es el distrito Verón-Punta Cana, que es el distrito que tiene ya unos 200,000 habitantes. Pero ese distrito es un distrito municipal, ni siquiera es un municipio. No es un municipio, y aquí los ayuntamientos, el poder municipal no tiene ni con qué caerse muerto, ni tiene capacidad técnica tampoco. Bueno, la buena noticia es que recientemente se dio a conocer el hecho de que el distrito municipal Verón-Punta Cana, que así es que se llama, finalmente completó su plan de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial lo que hace es que destina, o mejor dicho, define los destinos de los suelos. El uso de suelo. El uso de suelo. El uso de suelo. Pero eso no es decir, eso no es, ese es un componente de un plan de desarrollo urbano. Además, para lo que se va a crear, usted tiene un solar, usted está en un área, el uso de suelo es residencial, por ejemplo. Claro. La densidad de altura es 4 pisos, 2 pisos, por ejemplo. Ahí se determina el uso de suelo de lo que se va a construir. Sin embargo, lo que ya hoy está elaborado, reitero, es un solemne desastre, es lo que Rainieri plegaba y se molestaba y lo decía con razón. Bueno, en la prensa de hoy también se hace eco la prensa de las declaraciones de Fernando Hassuri, que es el presidente de Cap Cana, diciendo lo mismo que dijo Frank Rainieri, es decir, ellos ambos están reclamando una intervención urgente del Estado para reglamentar y ordenar el polo. Hay que decir, en beneficio de esos dos grandes proyectos, el del Grupo Punta Cana y de Cap Cana, que ahí no hay arrabalización, porque ellos nacieron con un master plan. Sobre todo Cap Cana. Ambos. Pero la afectación externa que recibe Cap Cana es mínima con la que reciben los hoteles que están en Punta Cana y
y en Bávaro. Sí, bueno, también el tamaño del desarrollo. Actualmente en Capcana hay 9.000 habitaciones en construcción, es decir, en el terreno del Grupo Punta Cana no hay esa escala de construcción. Pero ambos comenzaron con su plan maestro y lo han aplicado y no han permitido que el desorden externo les impida sus operaciones. Pero el problema es el resto, especialmente en el área de Bávaro. Bávaro, luego viene Macao, luego Ubero Alto. Toda esa zona debe ser reglamentada por un master plan de desarrollo urbano. Para aliviar un poco el tránsito, el grupo Rainieri el grupo Punta Cana tuvo que verse compelido a construir un elevado que se inauguró hace 3 meses aproximadamente. Un elevado tuvo que construir. Bueno, están eso está bien. Legítimamente defendiendo sus intereses. Sí, sí. Mire, otro aspecto sobre sobre la pregunta original, eso es en la parte externa. Internamente, ¿qué supervisión hace el Ministerio de Turismo en los hoteles? Que usted tenga conocimiento. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque es la primera vez que alguien me toca ese tema. El Ministerio de Turismo tiene una dirección de empresas dentro de su organigrama y esa dirección tiene un cuerpo de inspectores que están supuestos a inspeccionar todos los establecimientos de carácter turístico en el país. Me refiero básicamente a hoteles y a restaurantes. Yo nunca he conocido de que ese cuerpo de inspectores haya hecho sus inspecciones en los hoteles de Bávaro y Punta Cana, porque tengo la impresión de que la mayor parte de los inspectores están nombrados por razones políticas y no están adecuadamente calificados o entrenados como para poder hacer inspecciones de calidad, de la calidad de servicio, por ejemplo, en los hoteles. Pero eso es para avergonzarse. Sí, pero porque el nivel de turismo que tenemos internacionalmente, mundialmente, el ranking que tenemos, nos lleva a que el Estado tiene que ser celoso con lo que sucede dentro de las instalaciones, que norma el comportamiento y los esquemas hasta de seguridad que hay en las instalaciones en base a supervisión en el mismo hotel, en el mismo complejo que yo estaba. Había una área de niños, esas piscinitas pequeñas de niños, y ahí había como una especie de tobogán, que los bordes, yo no soy técnico para nada de nada, pero los bordes, sentido común, los bordes del tobogán al final estaban totalmente afilados y podían cortar a los niños. Los niños han tenido suerte, parece que no ha sucedido nada, pero yo solamente que me senté, estaba mi nietecito ahí, me senté a esperar en el agua que me daba por los tobillos. Bien, uno se siente infante en ese momento, pero me percaté de que el riesgo que hay de que un ser humano, cualquiera hasta que se caiga, cae en el borde, los bordes no estaban pulidos, filo completamente, digo, parecían cuchillos. Entonces, eso un supervisor tiene que notarlo, Sí. Un supervisor inclusive del hotel Sí. tiene que notarlo. Igual otra cosa, los salvavidas en las piscinas con el teléfono celular todo el tiempo. Entonces, ya eso es seguridad, eso es supervisión interna. Pero entiendo que si eso lo hacen diariamente y cruzan supervisores del ministerio, también deben percatarse. Entonces, con lo que usted dice, me asombra y me apena. No, pero tú tienes mucha razón. Es decir, hay la supervisión interna y la supervisión o inspección externa. Tenemos, afortunadamente, la mayor parte de los hoteles pertenecen a cadenas hoteleras internacionales que tienen que competir globalmente. Es decir, la competencia en que están inmersas es mundial. Y en consecuencia los estándares de operación
deben ser muy competitivos para que no se les caiga el negocio. Empezando por la seguridad. Sí, ciertamente. Entonces, uno puede confiarse hasta cierto punto de que esa competencia internacional garantiza que tendrán una supervisión interna efectiva. Pero eso debe complementarse con los intereses nacionales, Claro que sí, representados por ese cuerpo de inspectores. Pero eso hasta ahora nunca ha sido un factor determinante aquí en nuestro sector turístico. El sector ha estado a la brigandina, pero no solamente ahora, siempre. Y los inspectores del Ministerio de Turismo básicamente se ocupan de inspecciones con los restaurantes, eso sí. Bien. Mire, le pregunté, esto es en otro lugar que estuve también recientemente, y le pregunté a una ejecutiva media de la instalación, digo, el tema del sargazo, ¿les ha afectado a ustedes con que se vayan turistas o que no vengan? La respuesta que ella me dio, no sé si es exactamente así, pero me dijo que no, que eso no les afecta en cuanto a que no vayan al hotel porque hay sargazo. Yo creo que ella está correcta, es decir, el impacto del sargazo sobre nuestra industria turística ha sido muy limitado. Ha sido limitado porque los hoteles han tomado medidas. Por ejemplo, ellos han establecido barreras cerca de la orilla en el mar para que el sargazo no penetre hasta la playa. En caso de que penetre, hay un cuerpo de obreros que los recoge y limpia la franja de playa. Y eso evita que los huéspedes sean molestados por el fétido olor que despide esa macroalga. Pero ayer estuve viendo noticias de que ahora la temporada del sargazo va a ser por el año entero. Wow. Y ha comenzado a afectar a Cancún dramáticamente. Además, ha habido en algunos lugares botes especiales que recogen el sargazo también, y se ha comenzado a exportar sargazo a Finlandia. Hace unos meses una empresa finlandesa exportó un furgón completo a Helsinki para fabricación de perfumes. A medida que vayamos conociendo los diferentes usos. ¿Y a qué olerá? Sí, eso es una buena observación. No, yo no lo había pensado, de que por un lado el sargazo cuando se descompone. Es expuesto al sol expide un olor muy nauseabundo, pero por el otro esta gente están usándolo para fabricación de perfume. ¿Saben lo que me dijo la joven? Que sí, en las mañanas, como el trajinar de los equipos que limpian tempranito el sargazo, pues sí, eso es como un pequeño reto para ellos, es un reto de que no hagan mucho ruido, de que no se siente el movimiento temprano, porque a los turistas evidentemente el ruido no les agrada y molesta. Esa parte sí me dijo yo, que ahí hay un poquito de cuidado en esas horas diurnas, bien en la mañana, cuando inicia el proceso de retirar lo que puede haber amanecido. Sí, pero eso es mínimo como impacto negativo. Es decir, ya en México, por ejemplo, hay asociación de industriales del sargazo que están usando el sargazo para hacer bloques de construcción y vivienda de bajo costo. He visto eso. Sí. Es decir, que es muy posible que a medida que avancemos en la exploración de los diversos usos del sargazo, el sargazo se convierta de una situación de molestia puede ser un oro verde eventualmente. Claro, ojalá sucediera así y pudiera encontrarse un uso adecuado con la guasábara. Camino al sur, hay miles y miles de hectáreas de guasábara y como que no sirve para nada eso. Bueno, pero ya eso no está molestando a los hoteles. No, pero pudiera ser positivo para nosotros si se le encontrara algún uso.
Vamos a una pausa. Juan Yadó hoy día hablando de turismo en La Hora con Gregory. Venimos en breve. Don Juan Yadó, recientemente usted escribió un artículo muy agradable, muy interesante, antídoto para el aburrido todo incluido. ¿Qué lo motivó a escribir ese artículo? Bueno, lo que me motivó es que la animación como factor importante de la experiencia turística del visitante no se le ha reconocido adecuadamente. Y es ese cuerpo de jóvenes que yo estimé deben haber como 6.000 jóvenes trabajando en animación en los hoteles. Y ese cuerpo de jóvenes que tiene una función y una misión sumamente importante para que la estadía del huésped sea placentera. Ellos son los que proveen el entretenimiento. No es solamente juegos en la playa de voleibol o juegos en la piscina, sino también clases de bachata y merengue en las tardes, también hacen shows en las noches y además conviven o interactúan de muy estrecha manera con los huéspedes porque los hoteleros le autorizan a sentarse en la mesa a comer o a almorzar, a cenar con los huéspedes. Ese es el mayor contacto que tienen los huéspedes extranjeros con los dominicanos, estos jóvenes que conforman el cuerpo de animadores. Entonces juegan un papel clave para la satisfacción. Según las encuestas del Ministerio de Turismo, la satisfacción de los huéspedes llega hasta más de un 90%, es decir, se van satisfechos con su experiencia de estadía en República Dominicana. Y yo entiendo que si no fuera por el cuerpo de animación que todos los hoteles tienen, el todo incluido resultara bastante aburrido, porque estar en el hotel todo el tiempo contratado, por ejemplo, los paquetes son de 6 o 7 días corridos, puede resultar muy aburrido si no fuera por el cuerpo de animación. Y conociendo a algunos animadores y habiendo visto el papel que ellos juegan en la experiencia turística, yo soy de opinión que tenemos que primero reconocer la importancia de ese factor y luego también tratar de mejorar sus calificaciones. Es posible que haya que mejorar, ofrecer cursos o carreras de animación, como se ofrecen en otros países, porque eso es una carrera, por ejemplo, en España. Lo que pasa ahora es que estos jóvenes que van desde 16 años a 30 años a lo sumo, llenos de toda la vitalidad y la energía que le da a su edad, improvisan su entretenimiento. En algunos casos hay programas ya establecidos de algunos hoteles, pero el grueso de esos animadores aprenden su oficio en el trabajo. No es que van previamente calificados para eso. Sí, verdaderamente es muy notorio cuando se visita una de estas instalaciones turísticas y se mira uno de estos shows que resultan entretenidos, graciosos, amenos, distienden el momento porque es un ambiente, si se quiere, familiar, de camaradería, de amistades, lo que se desarrolla dentro de una instalación de estas turísticas, donde se pasan 5, 6, 7 días, un fin de semana, pero verdaderamente deja la mayoría de las veces mucho que desear la limitación del desenvolvimiento, sobre todo verbal,
cultural que tienen estos jóvenes animadores que tienen talento, mucho talento, sobre todo en las inventivas que tienen, que son desarrolladas de manera autodidacta. Uno lo nota eso, que es autodidacta, que no son personas que vienen con una preparación en esa área de desenvolvimiento previa, sino que la ha adquirido, como usted dice. Espontáneamente. Espontáneamente. También la parte que tiene que ver con las acrobacias. Hay unos ejemplares físicos ahí de fortaleza y de vigor físico que pueden uno pensar que ha estado alguno de ellos en Circo de Soleil. Sí. Inclusive a un joven en una ocasión yo le pregunté, tú vienes del extranjero, ¿verdad? Por el desenvolvimiento, por la corrección física y casi lo sobrenatural de hacer el esfuerzo. Me dice, no, yo vivo ahí en Higüey. Y cuando empezó a hablarme, cuando es como un pelotero, uno lo ve bateando y cuando habla, algunas veces uno se lleva otra impresión. Pues me di cuenta que era una persona normal de acá, que no ha estado residiendo ni recibiendo ninguna preparación. Y yo, ¿cómo tú te formaste? Dice, no, aquí, que vine y eso, lo mismo que usted indica. Sí. Eso ojalá que existiera, o una escuela, o alguna de estas personas que asuma a estos jóvenes un protector de ellos, que sí tenga la capacidad y que se las transmita, porque formalmente, evidentemente, por ejemplo, el Ministerio de Turismo se nota que no le presta atención a esto, ni pensará que es su responsabilidad. Pero ese equipo de amenización de hoteles es valiosísimo, valiosísimo. Sin embargo, tiene esa falta de preparación y aún así, pues lo hace muy bien. Lo hace muy bien por la juventud, es decir, el grueso de esos jóvenes vienen de familias muy pobres. El contacto con extranjeros, para ellos es una gran novedad. Ellos descubren el mundo a través de su interacción con los extranjeros y a veces esa interacción desemboca en matrimonios. Han habido cientos, si no miles de jóvenes que se han casado con turistas extranjeros y viven en Europa o Canadá, principalmente porque las americanas no son muy dadas al matrimonio con el elemento local, pero las europeas sí, por ejemplo. Yo conozco un caso en Canadá, En Canadá, sí. Las canadienses y las europeas disfrutan de la hermosura física y la espontaneidad de la juventud dominicana. Y como dije anteriormente, eso desemboca en matrimonios y relaciones de largo plazo que son mutuamente convenientes. Por ejemplo, yo conozco un caso de una joven italiana de 40 años de edad que no se había casado y de una manera u otra enganchó con un joven dominicano aquí de 24 años que la hizo feliz y le dio un hijo. Como quiera que tú lo veas, ahí hay satisfacción de necesidades insatisfechas de ambas partes. Eventualmente él emigró con ella a Italia, no sé si todavía viven en Italia, pero esos matrimonios no siempre tienen un trasfondo económico, no siempre. A veces hay genuinas parejas de amor entre animadores y huéspedes. De manera que es ese contacto con los dominicanos, es decir, los turistas en su gran mayoría tienen contacto con el elemento dominicano a través de los animadores, no a través de los demás empleados del hotel, porque la
interacción con los demás empleados es sumamente limitada. Pero la interacción con el cuerpo de animadores, que es libre, no tiene limitaciones, es la manera en que tienen contacto con, con el dominicano. Y eso tiene un valor sumamente importante. Las instalaciones hoteleras usualmente le dan facilidad para sacar a conocer otros lugares al turista, por ejemplo, traerlos acá a la zona colonial, o les interesa que se mantengan dentro del recinto. No, a los hoteles les conviene que los huéspedes salgan, porque así consumen menos. Es decir, cuando tú compras un paquete todo incluido, ahí se incluye no solamente las comidas, sino las bebidas también. Todo tipo de consumo dentro del hotel ya está prepago. Si el huésped sale y pierde, se va a una excursión en la mañana y regresa en la noche, ya no está consumió el almuerzo, entonces al hotel le conviene. Pero los hoteles mismos no promueven eso. Quienes lo hacen son los tour operadores que tienen sus escritorios con ofertas de diferentes excursiones en el lobby del hotel. Los interesados van y compran alguna de esas excursiones. La excursión que más atrae es la de la isla Saona, por ejemplo, que por $80 o $100 te dan un día de excursión, te llevan a Saona, te dan un almuerzo, pero eso no, el hotel no tiene que ver con eso. Esos son los tour operadores, muchos de ellos internacionales, que son los mismos que le han bloqueado las habitaciones al hotel. Ellos son los que manejan las excursiones. Entonces, los proveedores de las excursiones sí son dominicanos. Por ejemplo, en Valladolid hay más de 300 botes que llevan y traen turistas, porque es más de 1 millón de turistas extranjeros que visitan la isla Saona anualmente. ¿Qué conocimiento, si lo tiene, o si es conocido, nos puede usted mencionar? ¿Qué sucede con esas cantidades de comida que de los buffets de desayuno, almuerzo y cena quedan sin utilizarse? ¿Cuál es el destino de esa comida? Yo te confieso que yo presumo que el hotel dispone de esa comida, ya sea como residuos para disponer de ella en los vertederos a cielo abierto, pero yo presumo también que parte de ese desperdicio, o no vamos a llamarlo desperdicio, ese sobrante. Puede ser usado para alimentar animales, etcétera. Pero yo no tiene información. No tengo la información actualizada, ¿no? Bien. Mire, ¿qué piensa usted, cómo van pasando los meses y hasta los años, y se está desarrollando y va creciendo, se está construyendo lo que es el destino, o será, o ya casi es mayor de edad, no sé cómo catalogarlo, Pedernales? ¿Qué actualización tiene usted de lo que está sucediendo en Pedernales? Bueno, el director ejecutivo del Fideicomiso Pro Pedernales, que es el actual ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, había dicho en más de un par de ocasiones que el primer hotel de Cabo Rojo se inauguraría en diciembre del 2025, pero eso no pasó. La última declaración de él sobre ese asunto es que el primer hotel se va a abrir en junio de este año, es decir, el 2026. Habrá que ver, porque yo lo que sospecho es que el ritmo de construcción y terminación de los hoteles que están en construcción, que son 2, se ha ralentizado hasta tanto la pista del aeropuerto
Internacional de Cabo Rojo esté lista para recibir aviones. Se supone que eso va a suceder este año. Porque tú no haces nada con un hotel abierto si tú no tienes un aeropuerto cercano donde aterrizan los turistas y de ahí tú los trasladas al hotel. Yo creo que esa es la razón por la cual acertadamente han dilatado el ritmo de construcción y terminación de esos hoteles. La empresa que tiene el encargo de construir la pista, que es Acciona, que ganó la licitación, que es la empresa de construcción más grande de España, ha declarado que la pista estará lista antes de que termine este año. La pista solamente, no la terminal. Si tú tienes la pista lista, ya tú puedes comenzar a recibir aviones. Será tal vez el procesamiento de los pasajeros no sea el más deseable porque tú no tienes una terminal. Esa terminal, que yo sepa, no se ha adjudicado, no se ha licitado todavía. Pero es de suponer que antes de que termine el 2026 habrán aviones grandes aterrizando, porque hay un aeródromo en Cabo Rojo, pero eso es para pequeños aviones, avionetas, básicamente. Tú no puedes contar con eso para llenar los hoteles de Cabo Rojo. Esa es la panorámica que yo conozco y deduzco. Porque la verdad es que hubieron varias veces que fue anunciado que los primeros hoteles se iban a abrir en el 2025 y eso no ha sucedido. ¿Usted podría hacer el ejercicio mental y vislumbrar ya esos hoteles funcionando con la pista, que haya ocupación, disponibilidad de habitaciones para el uso del turismo interno, así como una cantidad importante, interesante de turistas internos, que los que hacemos turismo interno, nos es cómodo y fácil irnos al este, hasta a Puerto Plata inclusive, uno se va, que la montaña. ¿Será viable en la práctica que se convierta en algo usual, que se pueda planificar un fin de semana desde aquí, por ejemplo, del Distrito Nacional para Pedernales? Esa pregunta es muy apropiada, porque primeramente de Santo Domingo a Pedernales son 309 kilómetros. Es un trayecto de 5 horas de viaje por tierra. 5 horas. Mientras que de Santo Domingo a Punta Cana es 2 horas y media a lo sumo. Es decir, es mucho menos. Es la mitad. Turistas nacionales que quieran ir a Cabo Rojo tienen primero que vencer ese obstáculo, el de manejar por 5 horas corridas. En consecuencia, yo no espero que inicialmente los hoteles de Cabo Rojo vayan a tener a los turistas nacionales como una de sus principales sostenes. Eso yo no lo espero. Eventualmente, sin embargo, una vez esos hoteles estén funcionando, yo presumo que se desarrollarán medios de transporte más expeditos, como por ejemplo avionetas de 15, 20 pasajeros que puedan hacer un vuelo diario entre Santo Domingo y Pedernales. O, bueno, el aeropuerto estará en Oviedo, pero el aeródromo puede recibir un avioncito de 15 o 20 pasajeros, el aeródromo de Cabo Rojo. De manera que yo no veo que habrá un vuelco de turismo interno hacia allá por el hecho de que abran esos hoteles. Ahora, el pueblito de Pedernales, que tiene apenas 15,000 habitantes, 15,000 habitantes es un pueblito muy agradable, por cierto, porque Trujillo fue que lo hizo y lo hizo con calles muy anchas y espaciosas, y la ruralidad del lugar impregna a los visitantes de manera, es decir, es muy relajante. El pueblo tiene más de 200 habitaciones en pequeños hoteles. Yo hice
un trabajo para la asociación, el clúster turístico de Pedernales una vez, y inventariamos 205 habitaciones. Ahora deben haber unas cuantas más. Para el turismo interno eso ha sido suficiente, excepto en épocas de vacaciones o de Semana Santa, tal vez no haya un congestionamiento, pero en términos generales, la oferta habitacional del pueblito de Pedernales es suficiente para el turismo interno actualmente. Ya. En ese sentido, pienso que podría, como usted dice, si se habilitan vuelos internos de avionetas y que el Estado pueda eximir de ciertos impuestos que tienen los vuelos internos, eso podría contribuir bastante. Pienso que con el ITEVIS para el pago de los tickets podría contribuir bastante eso. Bueno, yo una vez traté o mejor dicho, propuse que se hicieran vuelos internos de Punta Cana a Barahona, por ejemplo, en aviones de ese tamaño, 15 o 20, pero no ha surgido a un inversionista interesado en eso. Yo propuse que fuera el Ministerio de Turismo que hiciera la inversión, porque con un par de millones de dólares tú puedes comprar un buen pequeño avión que te vaya llevando turistas de Punta Cana y Bávaro a Barahona y a Pedernales en una excursión de un día, así como se hace en una excursión de un día para la isla Saona, porque el vuelo serían 20 minutos de Santo Domingo, de Punta Cana o a Pedernales o a Cabo Rojo. Eso eventualmente sucederá, de eso no hay duda. Se ha escuchado decir, no sé si es un mito o qué, pero algunas personas dicen, bueno, al extranjero le resulta mucho más económico venir a vacacionar, por ejemplo, a los hoteles del este, que a un dominicano. ¿Es así o no es así? No creo que sea así, no. Los hoteles cobran las tarifas que ellos determinan, que por cierto, hasta a mí ha llegado la información de que los hoteles en este último cuatrimestre han aumentado sus tarifas, aprovechando la gran demanda de ocupación que han tenido. Lo que sí es cierto es que para un turista europeo es más barato venir aquí a vacacionar que vacacionar en su propio país. Por ejemplo, un alemán de Hamburgo, por ejemplo, tiene que pagar 200 o 300 dólares diarios en un resort alemán. Aquí tal vez pague menos si compra el paquete todo incluido, porque tal vez pague 300 dólares, pero eso incluye todas las comidas y todas las bebidas. Es decir, además de que el paquete incluye el transporte aéreo de ida y vuelta. A los rusos también les resulta más barato venir desde Siberia, como venían en el 2021. En diciembre de 2021 habían 3 vuelos semanales desde Siberia, en vuelos de 16 horas a Punta Cana. Eso dejó de existir cuando en febrero del 22 Rusia invadió Ucrania, pero de todas maneras, en términos generales, esa es la realidad. Eso es lo que nutre y nos hace competitivos a nuestra industria turística. El hecho de que somos más baratos para los europeos y hasta para los americanos vacacionar que vacacionar en sus propios países. Bien, si desea agregar alguna opinión adicional a lo que usted nos ha conversado hoy día, don Juan, puede hacerlo. No, yo lo que espero es que los disturbios geopolíticos que estamos confrontando se mantengan alejados y que mantengamos la paz social, porque ese es un ingrediente indispensable para que nuestra industria turística siga creciendo. Y aquí tenemos en ese sentido una situación muy positiva, la paz social.
Eso, la mayor parte de la gente no se da cuenta de lo importante que es eso. Paz social, porque de lo contrario sucede lo que sucedió recientemente en México. México, sí, que ya usted nos relató. Sí. Juan Yadó ha estado con nosotros hoy día hablándonos de turismo. Gracias le damos nueva vez por su visita. Hasta la próxima.